Siempre no es fácil estar acá adelante porque no es llegar y hablar lo que a uno se le ocurra, lo que uno quiera, sino que es transmitir el corazón de Dios hacia la iglesia, ¿ya? Y como sabemos, Dios siempre se quiere relacionar con nosotros. Él siempre nos quiere hablar. Solo que nosotros tenemos que estar atentos para poder oír su voz. Y todos los días, el Padre nos quiere hablar. No solamente el día domingo, sino que día tras día, de lunes a lunes, Dios quiere hablar a nuestros corazones. Yo soy papá y hablo con mis hijos todos los días. Entonces no vería a Dios, un papá, no queriendo hablar con nosotros. Y Él se relaciona con nosotros a través de su palabra, a través de la Biblia. Él nos quiere expresar su corazón, qué es lo que Él desea para cada uno de nosotros. Y quiero comenzar leyendo en Filipenses capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo a la iglesia de Filipo le dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuánto crees que Dios lo que inicia lo termina? ¿En cuánto Dios ha comenzado un proceso y Dios lo ha terminado? Es mucho, ¿cierto? Hay otros que están en camino de ese proceso. Pero te aseguro que si Dios comenzó contigo la buena obra, Él la va a terminar. Si Dios comenzó un proceso de sanidad en tu vida, Dios va a terminar esa sanidad. Si Dios comenzó un proceso de llamar a tu familia, Dios va a terminar esa buena obra, de que la familia vuelva a los pasos del Señor. Si Dios comenzó un proceso de restaurar tu matrimonio, Dios va a terminar ese proceso también de restaurar tu matrimonio. Si Dios comenzó un proceso de darte una fuente laboral, un emprendimiento, lo que sea, Dios va a terminar ese proceso, porque Dios no es Dios que deja las cosas a medio hacer, sino que Dios es un Dios que nos perfecciona para toda buena obra. Y el apóstol Pablo le está hablando esto a la iglesia de Filipenses, pero también esto lo podemos usar en una forma global, en que Dios también está perfeccionando a la iglesia para los tiempos que estamos viviendo. Estamos en un proceso de que Dios está preparando a la iglesia. Si vemos el mundo, si vemos las cosas que están sucediendo, vemos como que la iglesia, y cuando hablo de iglesia no me refiero solo a nosotros, sino que a la iglesia a nivel mundial, hemos visto que la iglesia quizás está como debilitándose en algunas áreas, como que a través de las leyes, a través de lo que está ocurriendo, como que la iglesia ha perdido la fuerza, ha perdido la credibilidad o ha perdido el poder para hacer las obras que Jesús nos encargó. Y eso nos hace ver a veces como que la iglesia ha ido debilitándose de acuerdo al propósito que Dios tiene. Y es más, y a veces nosotros mismos pensamos de que en los últimos tiempos la iglesia va a ser una iglesia débil, que va a estar escondida, viendo qué es lo que sucede, como que va a estar escondida, esperando que Dios haga algo. Pero la Biblia nos muestra una cosa distinta, que en estos tiempos la iglesia va a ser una iglesia gloriosa, una iglesia llena de poder y una iglesia llena de autoridad. Por eso digo que en este tiempo, que el que comenzó la iglesia, Él la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. O sea, Él está trabajando en nosotros, está perfeccionando la iglesia hasta que Él venga nuevamente por cada uno de nosotros. Y en este tiempo, Dios va a empezar a provocar un hambre de conocer más de Él. Dios va a empezar a provocar un despertar en donde cada uno de nosotros que queramos permanecer más tiempo
en intimidad con Él. Dios va a empezar a despertar un hambre de la iglesia como nunca antes lo había visto. Porque estamos ya quizás en tiempos que no quisiésemos vivir y vemos que la maldad ha aumentado mucho. Pero así como ha aumentado la maldad, también Dios está acelerando los tiempos para que como iglesia seamos hambrientos de conocer más de su poder, y donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, dice la palabra. Por lo tanto, Dios nos está perfeccionando para esto. Y estoy seguro y convencido de que viene un tiempo en donde el derramar del Espíritu Santo va a ser como nunca antes lo ha sido a través de la historia de la iglesia. Estoy seguro de que viene un mover glorioso de ver cosas que nunca hemos visto, porque Dios está perfeccionando a su iglesia para los últimos tiempos. Por eso, Joel capítulo 2, versículo 28, y aquí voy a tocar algunas cosas que vimos en el curso de profecía el día lunes. Para los que estuvieron en el curso van a repetirse la historia. Joel capítulo 2, versículo 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hay una promesa de que viene algo poderoso de un derramar del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y una de las cosas que Dios va a levantar en este tiempo es la profecía, son los sueños, son visiones. Por eso nosotros como iglesia local hemos estado avanzando en esto. Por eso como escuela de formación se está haciendo cursos de profecía. Hay gente que está profetizando, hay gente que está teniendo sueños, hay jóvenes que están teniendo visiones, y el Espíritu Santo se está moviendo de una forma gloriosa en cada uno de nosotros, aún quizás como en forma individual en cada persona. Pero Dios quiere que toda la iglesia nos movamos en esto, que toda la iglesia profetice, que toda la iglesia sueñe, que toda la iglesia tenga visiones, porque cuando tenemos esta relación con Dios, cuando empieza a haber este mover profético, la iglesia comienza a alinearse con el corazón de Dios. Aprendemos a oír su voz. Aprendemos a oír sus planes. Aprendemos a conocer los tiempos que Él está haciendo las cosas. Cuando vivimos en esta intimidad con Dios, conocemos su poder, y ya no somos una iglesia solamente de día domingo. Ya no somos una iglesia en que nuestra espiritualidad, en que nuestra relación con Dios se limita solamente a un culto de un día domingo, sino que Dios está perfeccionando una iglesia para que su relación con Dios sea día tras día, y no solamente el día miércoles o el día domingo cuando nos reunimos, porque Él quiere tener una relación con nosotros. A veces como personas tenemos a nuestro Dios simplemente como un ídolo, a un ídolo del día domingo, que venimos el domingo, voy a ir a adorar a Dios, y que conocemos de Dios, y que conocemos quién es Dios, conocemos su poder, que conocemos su grandeza, conocemos todo lo que ha hecho, pero no nos logramos relacionar con Él, porque simplemente lo tenemos como un ídolo. Creo que he contado esta historia, esto es como mi abuelito, que me contaba la historia muchas veces, pero parece que la he contado esta historia. Mi papá todavía no llega a eso, pero no sé, la Anaí si dirá lo mismo, pero esta historia la he contado en más de alguna ocasión,
la contaba un pastor que dice que estaba en España, lo invitaron a predicar, y argentino él, y estaba un día libre en España y llega o el pastor que lo había invitado le dice, les tengo 2 entradas para ir al estadio. Y jugaba el Barcelona de Messi. Entonces, y ellos como argentinos dijeron, esta bendición no me la puedo perder. Entonces fueron al estadio. El estadio lleno, se sentaron atrás del arco y Messi se manda un partidazo de esos y se hace un golazo, dice, y ellos saltaron el estadio completo con jolgorio por el golazo que había hecho Messi. Y dice que él estaba en el estadio. ¿Cuánto crees que Dios puede hablar en el estadio? ¿Amén? Entonces estaba en el estadio. Rigo, no hay problema, te voy a hablar ahí, en la cancha. Estaba en el estadio y Dios le habla. Y le dice, observa, todos ven a Messi como un ídolo. Hay algunos que aquí conocen mucho de él. Conocen toda su historia, conocen su fecha de nacimiento, conocen cuántos hijos tiene, conocen todo, absolutamente todo de Messi, cuántos goles ha hecho, cuántos títulos ha ganado. Pero ninguno de ellos tiene una relación con él. Entonces le hizo reaccionar de que así hay muchos de nosotros como cristianos que tenemos a Dios como un ídolo. Porque conocemos todo de Dios, una teología perfecta quizás, pero no tenemos una relación con Él. Entonces Dios quiere que como iglesia comencemos a mejorar nuestra relación con Él, a que empecemos a tener tiempos de intimidad con Él, a que busquemos más de su presencia, a que empecemos nosotros a negarnos más, a dejar nuestros tiempos, más tiempo para poder estar con Él. Nuestra mayor excusa que tenemos hoy es que no tengo tiempo, es que estoy ocupado de lunes a domingo, es que el trabajo, es que esto, es que esto otro. Pero si nosotros logramos ordenar nuestros tiempos y empezamos a ordenar nuestras prioridades, en el día nos va a quedar tiempo. Tenemos que empezar a nuestra mente a entender que lo mejor que podemos hacer es pasar tiempo con Dios y que Él quiere relacionarse con nosotros para que la iglesia sea la iglesia gloriosa que Él está perfeccionando para estos tiempos. Y si la iglesia no avanza, y si la iglesia no logra tener ese poder y esa autoridad que Dios nos dice, es porque simplemente tú y yo no estamos dedicando ese tiempo de estar a solas con Dios. No estamos dedicando ese tiempo de oír a Dios. Entonces Dios te quiere hablar. Dios quiere perfeccionar una iglesia poderosa. Pero ¿cuánto estamos dispuestos? ¿Cuánto estamos dispuestos a dejar tiempo para estar en intimidad con Él? Y a veces nos quejamos de la iglesia, nos quejamos de los líderes, nos quejamos de uno, nos quejamos de otro. Pero ¿qué estás haciendo tú y qué estoy haciendo yo para que la iglesia de Jesucristo avance? Para que el poder de Dios avance, para que las obras del reino avancen, para que la presencia de Dios sea genuina en estos tiempos. Pero lo bueno de esto, que a pesar de que nosotros fallamos, a pesar de que nosotros nos equivocamos, a pesar de que muchas veces somos infieles, Dios sigue permaneciendo fiel y Él está esperando que tú y yo nos acerquemos a relacionarnos con Él. Él no va a venir con una guillotina a decirte, apareciste. Él no va a venir a decirnos, menos mal porque te estaba esperando. Sino que simplemente cuando vamos a su presencia, Él nos abraza con abrazos de amor, con palabras de amor.
y nos dice, hijo, te estaba esperando para conversar contigo. Entonces, la iglesia, y esto es lo glorioso, que la iglesia es una idea de Dios. Jesús la estableció. Jesús estableció la iglesia, es una idea que está en el corazón de Dios. Por lo tanto, y tú y yo somos parte de la iglesia, por lo tanto, estamos en el corazón de Dios. Estamos en sus planes, estamos en sus propósitos. Entonces, cuando me pongo a pensar esto, es glorioso porque, como dije, a pesar de que fallamos, a pesar de que cometemos errores, a pesar de que a veces no dejamos tiempo para estar con Dios, Él te eligió a ti y Él me eligió a mí. A pesar de que sabía que yo me podía equivocar, de que yo puedo fallar, Él me llamó. Y me dijo, a través de ti quiero levantar una iglesia poderosa. Y Él sabiendo que yo mañana me puedo volver a equivocar, pero Dios sigue creyendo en mí. Dios sigue confiando en ti. Dios sigue confiando en lo que ha depositado en tu vida. Entonces, si hasta aquí hemos fallado, si hasta aquí nos hemos equivocado, no pongamos por excusa, es que yo no sirvo para esto, es que yo no tengo la espiritualidad de esto. No pongamos por excusa, porque Dios quiere a ti y a mí y a la iglesia levantarla como una iglesia poderosa, una iglesia en autoridad, porque Él conoce nuestras falencias, Él conoce nuestros errores, pero Él nos está perfeccionando para la obra, para el día que Jesucristo venga. Él está perfeccionando, Él está trabajando en nosotros para que la iglesia camine en esta autoridad. Por lo tanto, no tenemos excusa para no hacer las obras del reino. No tenemos excusa para no hacer la obra que Jesús quiere que hagamos. En Mateo capítulo 16 dice que Jesús lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipo. Y allí en Cesarea de Filipo era el lugar donde más pagano que había en ese tiempo donde Jesús se movía. Dice que Jesús lleva a sus discípulos allí y comienza a conversar con ellos. Y dice allí en Cesarea de Filipo, en la primera parte de la Biblia, en donde Jesús nombra la palabra iglesia. Allí había una caverna que era demasiado profunda y que quizás algunos decían que no tenía fondo y que allí rendían culto a dioses paganos, culto de humanos. Lo echaban a esa caverna y le llamaba las puertas del Hades, ese lugar. Después, con la persecución de la iglesia, los cristianos lo echaban en esa caverna. Y Jesús allí llevó a sus discípulos. Llevó a sus discípulos a ese lugar y le dijo que en ese lugar Él va a edificar la iglesia. Un movimiento llamado iglesia que nada ni nadie lo va a poder detener. Un movimiento llamado iglesia que ni las puertas del Hades lo pueden detener, que ni el infierno, ni las tinieblas, ni las leyes, ni los ateos, ni tu error, ni mi error va a poder detener este movimiento llamado iglesia, porque es una idea que está en el corazón de Dios. Y cuando algo está en el corazón de Dios, nada lo puede detener, porque Él, que comenzó la buena obra, es fiel en terminarla. Amén. Jesús llevó a sus discípulos a ese lugar más oscuro para darle la idea más brillante de la tierra, que es fundar la iglesia. Entonces la iglesia está llamada a brillar en tiempo de oscuridad, en tiempo de escasez, en tiempo de dificultad. La iglesia está llamada a brillar en medio de la oscuridad. Hoy estamos en medio de
una Cesarea de Filipo mundial, en donde la maldad aumenta, la oscuridad aumenta, pero a la iglesia nada la va a detener, porque es allí donde tenemos que nosotros brillar, es allí donde tenemos que nosotros caminar, es allí donde tenemos que avanzar. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios. Por lo tanto, ni a ti ni a mí nada nos va a detener, porque estamos en el corazón de Dios. No sé si estás sufriendo algo, si tienes alguna enfermedad, alguna dolencia, algún problema, pero ¿saben qué? Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, porque Jesús fundó la iglesia. Y por lo tanto, seguiremos avanzando como una iglesia poderosa. ¿Y cómo Jesús perfecciona la iglesia? En Efesios 4, versículo 11 al 16 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, por eso es importante lo que nosotros como iglesia también estamos haciendo. Habla de los 5 ministerios: apóstol, profeta, maestro, pastores, evangelistas. Y es lo que como iglesia nos estamos moviendo. Y no estamos hablando de un referente de un profeta, un referente de un apóstol, un referente de un pastor, un referente de un evangelista. Estamos hablando de que la iglesia tiene que moverse en estos ministerios. ¿Para qué? Para que la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la unidad de la fe, para el conocimiento del Hijo de Dios, para llegar a la estatura del varón perfecto y para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Dios. Entonces Dios está perfeccionando su iglesia, porque Él comenzó esta buena obra en nosotros. Y esto tiene que empezar a encarnarse desde nuestro interior hacia afuera. Porque la obra del Espíritu Santo en la iglesia es de adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Por eso decimos: vengan como estén. Los hijos vuelven a casa, vengan, están dañados, están llenos de problemas, como estén, vengan. Porque en la iglesia Dios empieza la transformación desde nuestro interior. Para llegar a la plenitud de Dios, para llegar a la estatura de un varón perfecto, para hacer las obras de ministerio desde nuestro interior, Dios comienza a tratar con nosotros. Y el Espíritu Santo nos empieza a llevar. Si tengo que perdonar a alguien, voy y lo perdono. Alguien me decía el otro día, no voy a dar nombre porque está acá, me decía: yo tengo miedo de que haya un avivamiento porque quizás me va a tocar perdonar, o quizás me va a tocar ir a pagar alguna deuda que tengo, o quizás me va a tocar saldar cosas que hay para atrás. Y quizás muchos de nosotros también tenemos ese temor.
Pero cuando viene el Espíritu Santo a perfeccionarnos, Él mismo nos da la fuerza para perdonar, Él mismo nos da la fuerza para hacer las obras del ministerio y Él mismo nos da la fuerza para poder sanar desde nuestro interior hacia afuera. Y lo que está en nuestro interior finalmente se refleja afuera. Finalmente se refleja en nuestras actitudes. Finalmente se refleja en cómo somos. Dice la Biblia en Hechos 11 que en Antioquía es la primera vez que a los cristianos les llaman cristianos. Y allí no le llamaron cristianos porque eran seguidores de Cristo. Muchos de nosotros decimos, sí, soy cristiano porque sigo a Cristo. Pero allí no le llamaron cristianos porque eran seguidores de Cristo, sino que le llamaron cristianos porque hacían las mismas obras que Jesucristo hizo. Porque reflejaban a Cristo en su vida, en sus actitudes, porque reflejaban a Cristo en todo lo que ellos hacían. Y por eso fueron llamados cristianos. Estamos reflejando a Cristo en nosotros y si no lo estamos haciendo, el mismo Espíritu Santo nos comienza a ayudar para poder reflejar a Cristo en nuestra vida. El mismo Espíritu Santo nos empieza a ayudar para que reflejemos a Cristo allí en la calle, en el hogar, en el trabajo, en donde estemos. El Espíritu Santo nos lleva a hacer las obras del ministerio. Entonces, no estamos solo en esto. Entonces, no nos sintamos culpables. Entonces, no nos sintamos que fallamos día a día. Porque estamos en esto y el Espíritu Santo en nosotros es quien nos ayuda. Es quien nos lleva a hacer las obras de una iglesia poderosa. En Apocalipsis, capítulo 2, dice, versículo 1 dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En el capítulo anterior dice que los candeleros de oro reflejan las 7 iglesias del Apocalipsis. Y ahí dice la Biblia que empieza a un mensaje a las iglesias. Has hecho esto, pero tengo contra ti esto. Has hecho esto otro, pero tengo contra ti esto otro. Entonces, estas iglesias, si lo analizamos, eran un desastre. Algunas dijo que han dejado su primer amor. Otros estaban basando en doctrinas de Balaam. Otros estaban haciendo enseñanzas de Jezabel. Otros decían que tienen el nombre de que estás viva, pero estás muerta. Otro, no eres frío y no eres caliente, por tanto te vomitaré de mi boca. O sea, si los vemos, las iglesias eran un desastre. Pero dice que Jesús se paseaba en medio de la iglesia. Porque la iglesia es una idea de Dios. Entonces, a pesar de que las iglesias fallaban, dice que el Espíritu se paseaba en medio de la iglesia. En medio de esta iglesia. Claro, vamos a ser corregidos por Dios. Vamos a ser corregidos para hacer las obras que Él nos indique. Pero el Espíritu Santo está en medio nuestro. Jesús se pasea en medio de la iglesia. Jesús se pasea en medio nuestro y Él está acá. Porque Él quiere levantar una iglesia poderosa. Entonces, por muchos errores que tengamos, por mucho que fallemos, Jesús está aquí. Por mucho que hayamos tenido una semana muy, muy mala, Jesús está aquí. Por mucho que hayas peleado con alguien, por mucho que hayas cometido un tremendo error, Jesús está aquí.
el Espíritu Santo está aquí. Y no te está enjuiciando, sino que te está abrazando. Y te está diciendo que nos ama con amor eterno. Con amor eterno. En Efesios capítulo 5, versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. Entonces, Él está trabajando. Él está trabajando en la iglesia en estos tiempos. Él la está perfeccionando. Está preparando una iglesia gloriosa para estos tiempos. Que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y cómo lo hace Jesús para que seamos santos y sin mancha? Tuvo que tomar nuestro lugar. Tuvo que morir allí en la cruz, llevarse nuestros pecados, anular todas las obras de las tinieblas, para que fuésemos una iglesia santa y sin mancha. Entonces Jesús mismo, Dios mismo, ha hecho todo el trabajo. A nosotros solamente nos queda decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Estoy disponible para ser parte de este tiempo glorioso, de que lo que tú vas a hacer con la iglesia. Solo nos resta decir, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí están mis sueños, aquí están mis proyectos, aquí está mi profesión, aquí está la familia. Señor, aquí estoy para ser parte de este perfeccionamiento glorioso que tú estás haciendo a la iglesia. Una iglesia gloriosa vive en intimidad. En Salmos 51, versículo 6, dijo el salmista, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios quiere que estemos en intimidad con Él. Dios quiere que caminemos en esa intimidad con Él. Porque allí en el secreto, Él te va a revelar tu sabiduría. Allí en lo secreto, Él te va a revelar sus planes. Porque allí en la intimidad, Él va a traer sus sueños a tu vida. Porque allí en la intimidad vamos a conocer el corazón y el carácter de Dios. Porque allí en la intimidad vamos a ser dotados con su presencia. Vamos a ser dotados para poder hacer las obras que Dios está pidiendo que hagamos. Y no hacemos obras para ser salvos, porque ya somos salvos por Jesús, sino que hacemos las obras a consecuencia de que somos salvos y de que somos parte de esta iglesia gloriosa y que somos parte de esta iglesia que Dios está perfeccionando para el fin de los tiempos. Somos parte de esta iglesia. ¿Qué privilegio más grande tenemos? ¿Qué bendición más grande tenemos? Porque somos parte del plan perfecto de Dios. Miren, Él la fundó. Él fundó la iglesia. Es una idea de Dios. Él la perfecciona. Él perfecciona la iglesia. Él camina en medio de la iglesia. Y cuando vuelva, seremos una iglesia gloriosa, transformada, sin manchas y sin arrugas. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y nosotros somos parte de esto. Ahora la pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos? ¿Cuánto estamos dispuestos?
a dejar que el Espíritu Santo haga con nosotros como quiera. ¿Cuánto más queremos conocer al Padre? ¿Cuánto más queremos conocer a Dios? El Espíritu Santo se está y se mueve en medio de la iglesia. El salmista decía, una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré, que esté yo en su templo todos los días de mi vida. O sea, habitar en intimidad con Él. En tener una relación con Él. Porque Él se quiere relacionar contigo. Él se quiere relacionar contigo. Entonces, ya no miremos nuestros errores. Y si no me he equivocado, pidamos perdón, porque Dios nos perdona. Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él no está esperando que nos equivoquemos para poner su mano encima. Si nos equivocamos, Él nos levanta. Él sana nuestras heridas. Él nos restaura y me dice, Enzo, vamos, sigamos caminando, porque tengo un propósito mayor contigo. Y si me equivoco, me dice, hijo, yo estoy contigo, yo sano tus heridas. Sigamos caminando, porque yo quiero que cumplas lo que tengo para ti. Entonces no nos detengamos. No nos detengamos ante el error. No nos detengamos. Sino que entendamos que somos hijos de Dios. Y somos parte de esta iglesia gloriosa que Él está preparando para este tiempo.